¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que bien y seguro que con lo que te voy a contar a continuación voy a despertar en ti, voy a hacer un clic del recordatorio del pasado por una serie que seguro recuerdas. Si te digo Sonny Crockett y Ricardo Taps, ¿te viene a la memoria algo? Pues efectivamente, Miami Vice, corrupción en Miami en España, y que hoy va a ser la protagonista de este podcast. Bueno, dos actores, una serie mítica, algo que marcó un punto de inflexión también en las series de detectives, de policías, de acción en los 80, pero que hoy vamos a profundizar en ella también en el futuro que hay detrás de algo así, de esta serie, o de estos actores, o de esta gran producción, superproducción como fue Corrupción en Miami o Miami Vice. Y como siempre lo vamos a hablar con Manu Díaz y también con quien te habla, José Luis Martín. Así que quédate para que disfrutes de otro contenido de World Media. Y de la serie Corrupción en Miami, Miami Vice, no sé para Manu quién era mejor, Ricardo Taps o Sonny Crockett. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. El Teniente Castillo. El Teniente Castillo. Yo sé que tú siempre me llevas la contraria y mira, fíjate a dónde te has ido, ¿eh? Al Teniente Castillo, casi nada, ¿no? O sea, a Edward James Olmos, si no me equivoco. Sí, hombre, es verdad que los chicos guapos eh, eran otros, pero el que tenía el carisma, la presencia era Edward James Olmos. A mí Edward James Olmos me parece que es un icono de la televisión fundamental. Y el Teniente Castillo es uno de los personajes que yo creo que le da un color especial a Corrupción en Miami. Cierto. Y era un tipo que, aunque le hicieras cosquillas, no se reía. Yo creo que en toda la serie, no sé si hay alguna vez que sonría, yo no lo recuerdo, pero siempre el rostro serio y siempre malas noticias y todo lo que pasaba, bueno, aunque ganaran o hicieran algo bueno, parecía que el hombre no había manera de que sonriera y eso también siempre le acompañó, ¿no? Durante toda la serie de Corrupción en Miami y de Miami Vice. Efectivamente, además, eh, dentro, es verdad que a lo mejor no vestía la moda del momento, Ujú. pero al menos era el menos hortera del reparto. Al menos es el que si vemos la serie otra vez hoy decimos, uff, mira qué desfasado está. No, él no. Él la verdad que mantenía una línea normal, ¿no? No esas grandes chaquetas con hombreras y una camiseta debajo, sin duda. Sí, sí, y vamos, y Esos esos colores que colores. vamos, que parecían un anuncio de Benetton. Es verdad. Pero bueno, la serie marcó un antes y un después también, ¿no? En el mundo también de estas series policíacas con esa versión, ¿no? Miami, un perfil diferente, dos tipos hombre, que parecía que también tenían una buena vida, ¿no? Un Ferrari, un Daytona, si no me equivoco, creo que era el coche de Ricardo Taff. Bueno, todo esto que al final estaba dentro de un Cadillac, si no me equivoco, exacto. Dentro de esta serie, al final, ¿por qué también tuvo tanto éxito, Manu? Bueno, claro, es que quizá lo que sí ha sucedido es que el paso del tiempo nos ha dejado una imagen errónea de lo que era corrupción en Miami, porque Ujú, nos hemos quedado con la estética, nos hemos quedado con la superficie ujú. y nos hemos olvidado lo, lo que realmente fue innovador y fue eh, eh, rompedor en aquella época. Eh, Estamos hablando de mediados de los 80, de la década de los 80, y hablamos de una serie que nos presenta un perfil policíaco muy distinto al que nos tenía acostumbrado a la televisión hasta aquel momento. Por de pronto, porque cuando hablamos de corrupción en Miami, no hablamos solo de una película de eh, policías y dragones y ladrones o Mm. policías y traficantes. Hablamos, no es una serie de buenos y malos, es una serie donde los buenos tenían también un perfil bastante oscuro y donde en la serie se trataba el problema de la propia corrupción de las fuerzas del orden, donde se hacía una reflexión en torno
al uso de la violencia por parte de la policía, donde a veces incluso para llevar a cabo su trabajo, pues los protagonistas tenían que llevar a cabo alguna acción moralmente cuestionable. Ujú. Eso, claro, no estaba tan en boga en aquel momento. Estábamos acostumbrados a series policíacas donde continuamente pues el héroe tenía que permanecer intachable y afrontar al villano, pero sin salirse nunca de los márgenes de una ética policial. Y aquí no, aquí se rompe con eso. Además, una serie que coincide con otra serie también de la época, muy, muy popular, que también marcó historia de la televisión, que fue Canción Triste de Hill Street. Cierto. Ujú. En ambos casos, dos series que abogan por una mirada realista, más allá de evidentemente bueno que utilizaran algunas tramas llamativas, digamos, a veces un tanto estrafalarias para llamar la atención del público, pero en la base de ambas series estaba el hecho de hacer un acercamiento más realista a el mundo policial a través de la televisión y ofrecer personajes más tridimensionales, personajes con sus propios conflictos interiores, con sus propios complejos morales y que eso afectaba al desarrollo de la historia. Entonces no son historias con moraleja si te portas mal, esto es lo que te pasa, ¿no? De hecho, había episodios en ambas series donde al final no acababa bien, Sí, es verdad. Ujú. donde había casos que no se solucionaban o había casos donde a lo mejor se solucionaban, pero la forma en la que se solucionaban pues eran bastante cuestionables, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese es, digamos, el verdadero espíritu que tuvo en su momento corrupción en Miami y que, bueno, es verdad que después pues fue algo que la propia estética del momento pues también ayudó a que la serie pues calara, ¿no? Porque la música, lo que decías tú, los coches, Ujú. el estilismo de los personajes, todo eso, pues eran elementos que marcaron época, que en su momento entraban dentro de esa estética ochentera, pero eso formaba parte de un conjunto, ¿no? Un conjunto donde había otros elementos, mm, donde Michael Mann, que fue el creador de la serie, junto con Anthony Yerkovich, pues lo que pretendían era pues eso, colocar al espectador en una historia realista, verosímil, y donde ya el espectador pues no se pudiera agarrar a esa cosa de, bueno, esto es una serie, esto es una película, sabemos que va a acabar bien. Pues a Claro. lo mejor no. Y es curioso porque, bueno, es una serie de 5 temporadas, de 1984 a 1989, luego hubo reposiciones, luego hubo también, ¿no?, una versión cinematográfica de la que hablaremos, pero una serie que, como bien indicabas, moda, coches, pero respecto a la música, que también hacías referencia, hay momentos que son inolvidables, Manu, como por ejemplo la canción de Crockett, el Crockett's Theme, que le llaman, Ujú. ¿no?, que es una de las canciones que se convirtió en número uno en varios países europeos en 1987, pero también hay una, y que marcó también un referente, muy recordada del episodio piloto, en la que se ve, ¿no?, a Sonny Crockett y Ricardo Taps conduciendo por la noche en Miami con la canción de Phil Collins In the Air Tonight. Y claro, el utilizar grandes éxitos con moda, con vehículos llamativos y con esos actores, ¿no?, tan carismáticos también, también pudo ser una buena amalgama para que esta serie fuera éxito desde el minuto uno. Efectivamente, hombre, vamos a ver, lo que yo comentaba la serie tenía ese objetivo de ser una serie de corte realista y cruda en lo que te presentaba, pero también, digamos, desde un perfil comercial, una serie que supo utilizar muy bien algunos elementos definitorios
de el momento en el que se estaba desarrollando la serie. O sea, eso, la moda, los coches y la música son un valor fundamental para conseguir enganchar el público a la serie. Y una de las cosas que empezó aquí, pero que ha definido toda la filmografía de Michael Mann, es un uso muy inteligente de la música, Ujú, sí. tanto la música original creada para sus producciones como el uso de música preexistente y el saber integrar esa música con las imágenes de la serie o de la película. Y desde luego, bueno, en su momento, digamos, las ediciones discográficas de la música de Corrupción en Miami eran auténticos éxitos de venta. Por la música original de Jan Hammer, que fue quien compuso la música, pues ese tema de Sonny Crockett, la sintonía original, etcétera. Lo que es la partitura original de la serie fue creada por Jan Hammer, vamos, en este caso una serie que jugaba también mucho con lo que era la sonoridad de la música de los 80 con mucho uso del sintetizador, y después también pues el saber escoger las canciones que estaban de moda en ese momento, que a lo mejor no eran, no es meter una canción de moda por el hecho de que la canción pues tenga un tirón comercial, sino que esa canción tiene un valor dramático, tiene un valor narrativo dentro del episodio que estamos viendo. Claro. Y Manu, el hecho también de tener a uno de los protagonistas que viva en un barco, que el barco se llame el baile de San Vito y que encima del barco haya un caimán como compañero, pues era otra de las cosas curiosas y llamativas, ¿no? De esta serie de Corrupción en Miami. Efectivamente, hombre, es verdad que son dos personajes Ujú. principales bastante particulares, muy peculiares y en este caso, pues bueno, Sony creo que pues tenía pues ese elemento molón de la época. Y claro, que mola más que tener un Mm. caimán en tu casa. Pues sí, joder. Llamado Elvis encima, ¿no? Vamos, casi nada. Sí. Pero vamos, sí. Y después también el hecho de que pues una serie que para sus actores, pues en un primer momento se convierte en un lanzamiento inesperado, porque claro, aquí ni Don Johnson ni Philip Michael Thomas esperaban que esta serie les fuera a dar la popularidad que les dio. O sea, Don Johnson se convirtió en un sex symbol de Ujú. los 80 gracias a este personaje. Sí. Eh, y eso que incluso él estuvo a punto, después de las dos primeras temporadas, estuvo a punto de dejar la serie. Él no quería continuar. De hecho, claro, tras las dos primeras temporadas tenía una popularidad espectacular y le estaban ofreciendo pues papeles muy golosos en el cine. Él pues estaba ahí, era uno de los candidatos antes de que llegara Kevin Costner, era uno de los candidatos a protagonizar Los Intocables de Leon Ness, y tuvo que rechazar la película porque Michael Mann le convenció para que siguiera interpretando a Sonny Crockett en la serie. Lo convenció convirtiéndole en el actor mejor pagado de la historia de la televisión hasta aquel momento. Joder. Eh, que fue en este caso, bueno, Mm. aquí si te vas a comprometer con una serie de televisión y con la que te vas a quedar encasillado, pero Sí. es que te voy a pagar una pasta gansa. Sí, sí, que vamos, Y que no vas a tener que pedir. efectivamente, Don Johnson fue también uno de los candidatos a protagonizar La Jungla de Cristal. Anda. Y en este caso no, hombre, a lo mejor no hubiese conseguido papel, estuvo ahí digamos, entre las posibilidades, pero bueno, él salió del proyecto, o sea, dejó de optar al papel de John McClane porque aceptó continuar con Corrupción en Miami.
Hombre, también habría sido un poco raro, ¿no? Que se le viera como policía en Corrupción en Miami y luego a lo mejor como policía como John McClane y habría sido como mezclar una cosa con otra porque eran personajes diferentes, ¿no? Y bueno, no sé cómo habría Bueno, resultado. recordemos que Pierce Brosnan estuvo a un Sí, paso de ser James Bond sí, ya en los 80, precisamente por el éxito de Remington Steele, y cierto. le pasó lo mismo que a Don Johnson. En este caso, él obligado, porque por contrato la cadena televisiva le podía obligar a continuar una segunda temporada, y eso es lo que hizo. Pero claro, Pierce Brosnan, más o menos por esta misma época, podría haber saltado de ser Remington Steele a ser James Bond. Mm, Igual que Roger Moore en su momento saltó de ser el santo a ser James Bond también. O sea también, claro. que bueno, en estos casos a veces estas cosas ayudan. A mí me hubiese chocado más, no tanto verlo como McClane, me hubiese chocado más verlo como Elliot Ness, porque Elliot Ness sí es un papel recto, Sí, que cumple digamos, el manual, por así decirlo, y a lo mejor si hubiese sido más chocante verlo saltar de un Sonny Crockett a un Elliot Ness. A un John también. McClane no, porque los dos tienen pues ese componente también eh, Sí, ha sido, ¿no? Sí. individualista y, sí, y de salirse del manual, pero bueno, son estas las posibilidades que estaban en el aire y que al final, pues bueno, al final consiguieron convencerle. Y yo creo que en el fondo para Don Johnson pues fue positivo el seguir con la serie, porque por un lado le paga lo que le pagaban, y por otro lado porque al final es que Sony creo que es el papel de su vida. Efectivamente. Y haberlo dejado en aquel momento podría haber supuesto que después no hubiese cuajado en ninguno de esos proyectos, y hubiese que dejado en banda pues eso, el proyecto más importante de su carrera. Lo que eso sabemos es quién hubiese sido el sustituto de Don Johnson si al final hubiese hecho Los Intocables de Leon Ness, que era Mark Harmon, actor que en aquel momento pues estaba adquiriendo Mm. ya cierta fama, y que bueno, hasta hace relativamente poco pues se mantenía como un actor también pues con mucha popularidad televisiva gracias a la serie Navy Investigación Criminal. Cierto, sí, que con esa se ha pegado unas temporaditas buenas el hombre, ¿eh? Si no me equivoco. Sí, sí, bueno, Uf, de 2003 a 2022. Eh, vamos. ahora ya sí, ahora es verdad que ya ha dejado el papel, Mm, pero bueno, casi 20 añitos interpretando al mismo papel. claro, que Así ya no le que queda. Don Es que. Johnson no se puede quejar, que, No, no. que él estuvo 5 nada más interpretando a Sonny Crockett, y nos seguimos acordando de él Sí, y de sus hombres. sí, sí. Y bueno, Mark Harmon, yo creo que es que ya no le quedaban casos por resolver. Ya dice, bueno, es que no lo he resuelto todo con la cantidad de años que llevo. Pero después de esto, Manu, claro, Michael Mann da el salto y encima también la adapta cinematográficamente la serie al cine en 2006. Efectivamente, bueno, es verdad que Michael Mann ya previamente había hecho alguna película, había dirigido, pues, por ejemplo, Ladrón con James Caan, si no me equivoco, ya en aquella época había hecho Manhunter, que fue la primera adaptación de El Dragón Rojo, o sea, la película con Aníbal Lecter antes del Silencio de los Corderos. Eh, y después ya sí llegaría corrupción en Miami, y se convertiría pues en el gran productor televisivo, uno de los grandes productores televisivos de la década de los 80. Realmente la filmografía como director cinematográfico de Michael Mann arranca más bien ya en los 90, a partir de 1992, con El Último Mohicano, y de ahí ya es una explosión una detrás de otra, porque por último Mohicano vino Hit, vino El Dilema, vino Ali, Collateral, y efectivamente esa versión de Corrupción en Miami, donde él quiso recuperar el tono de la serie, adaptarlo a nuevos tiempos y integrarlo dentro del formato de un largometraje de acción. Además, un formato pues muy parecido al de Collateral, usando cámara digital, utilizando muchos planos de noche, y jugando mucho con la ética de los personajes.
Y sobre los protagonistas, ¿qué te parecen? Jamie Foxx y, si no me equivoco, Colin Farrell, como Sonny Crockett y Ricardo Tapp. A ver, ellos como actores, desde luego son actores muchísimo más válidos que Don Johnson y Michael Thomas. Pero para interpretar a Sonny Crockett y a Ricardo Taps, No pegaban. es que claro, Mm, No, no es coincido. tanto que no pegaran, sino que es que ya, claro, en este caso son dos actores que están, los originales me refiero, tan estrechamente vinculados a sus personajes que aunque venga un actor después que lo haga mejor, ya el valor icónico es el otro. Y Claro. entonces, pues tienes a buenos actores, pero interpretando un papel que le pertenece a otra persona. Entonces, quizás pueda funcionar mejor para las nuevas generaciones, los que no conocían la serie original, pues sí, les podía funcionar mejor. Pero para los que veníamos de ver la serie, digo, sin desmerecer la calidad interpretativa de Colin Farrell y de Jamie Foxx, pero claro, no, en este caso, No casa. pues bueno, nuestra imagen de Crockett y de Tubbs son pues Don Johnson y Philip Michael Thomas. Mm. Sin duda, la verdad es que, como dices, son grandísimos actores y prueba de ellos la filmografía que tiene cada uno, pero luego a mí tampoco me cuadraba verlo por eso, porque también tienes un referente y tienes tendencia, ¿no?, a recordar lo que ya viste en la serie, y cuando lo ves en la película dices, uff, esto no me cuadra, este no era el carácter de él, o aquel actor no actuaba de esta manera, y claro, siempre va a haber una diferencia. Manu, para ir acabando, yo tengo dos detalles y luego ya el broche final es tuyo. Uno de ellos es: ¿cómo se llamaba? Sonny Crockett, porque Sonny no se llamaba Sonny. Utilizaba un seudónimo cuando salía por ahí, ya lo sabíamos, de infiltrado era Sonny Burnett, pero realmente alguien recuerda el nombre, porque es que yo lo he tenido que buscar y es curioso que siempre lo recordáramos como Sonny Crockett, pero ahora si me sorprendes y me dices el nombre ya me quedo ojiplático. Bueno, pues ahí sí que me pilla. Vale, bueno, menos mal, porque es que Eh, ya si me respondes esto ya digo, tío, eres la Biblia andante del mundo del cine bueno, y la serie. lo voy a decir, pero confieso que porque lo acabo de ver. Ah, Sonny Barnett. no, ese era el nombre infiltrado. El nombre No, es infiltrado verdad, era... ese nombre infiltrado, es verdad que lo Exacto, acabas de sí, decir, sí. perdona. Pero Sí, pues no, el nombre en no, la serie era James Crockett, que suena un cierto. poco raro. Sonny Crockett era el Bueno, Sony, era el seudónimo, pero suena raro porque estamos acostumbrados al Sony, claro, no, pero es que, pero hombre, sí. a mí James Crockett me suena a David Crockett. La verdad que suena raro. Pero es curioso porque ese es Hombre, uno de los es un detalles. apellido, sí, es un Mm, apellido que le pusieras el nombre que le pusieras ya con ese apellido, David Crockett estaba ahí, claro, sí, sí, sí. eh, porque es una referencia más Mm. cultural en Estados Unidos que era, si a nosotros nos suena, a ellos infinitamente más. Y la otra curiosidad que tengo es que en las primeras temporadas, justo Don Johnson utilizaba una pistola de acero inoxidable que era una marca, la Bremten, fabricada por Dornaus and Dixon, pero por lo visto quebró la empresa en el 86, el fabricante quebró, y ¿qué hizo otra empresa de armas? Se dio cuenta de lo importante que era la serie y le ofreció un contrato al personaje de Don Johnson para que llevara una Smith Wesson, un arma mucho más conocida, modelo 4506, durante la tercera temporada de la serie. Y eso, pues al final, fíjate que también hasta las armas estaban contratadas, se iban a Italia a mirar la moda, Ferrari también invirtió para que utilizaran modelos reales de Ferrari y al final también una gran economía giró en torno a la serie. Sí, claro, esto es lo que se llama, bueno, colocar un producto dentro Mm, de una película, porque sabes que va a suponer una publicidad encubierta. mm, Eh, y claro, es verdad que a nosotros a lo mejor nos choca un poquito eso de, claro, pero y estás haciendo publicidad de armas, pero es que estamos hablando de Estados Unidos. La gente pues se va a la tienda y se compra la pistola. Y entonces la claro. gente iba y se compraba la pistola de Sony Crockett o se Mm, compraba la pistola de Harry el Sucio, que Harry el Sucio, por ejemplo, es verdad que empezó con el Magnum 44, mm, pero también Smith Wesson le hizo una oferta que no pudo rechazar a Harry el Sucio y también Harry el Sucio estuvo con una Smith Wesson. mm. Eh,
Entonces, pues claro, o sea, esas son las peculiaridades en Estados Unidos, que algo que nosotros a lo mejor nos quedamos con el nombre de la marca de la pistola, pero no más allá, en Estados Unidos era un valor publicitario, era una cosa de ponemos esta pistola aquí para que la gente vaya a la tienda y se la compre. Sí, sí, claro, que al final, bueno, y como pasó también con Rambo, ¿no? Con los cuchillos que sacaba, que muchos al final, y yo recuerdo Ujú. aquí en Canarias ver a amigos que se acabaron comprando el cuchillo de Rambo porque, bueno, eran unos auténticos flipados y era un pedazo de cuchillo que daba miedo, dices tú, bueno. Sí, sí, tenía esos amigos, Manu. Sí, yo también. Vale, vale, bueno, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. Pero bueno, al final, como bien decías, la economía, o sea, el integrar, ¿no? Todas esas marcas al final también generaba pues grandes ingresos no solo a la productora y a los actores y actrices, sino también, pues, bueno, en general a todo aquel que invertía en series como Corrupción en Miami. Manu, para acabar, Teniente Castillo, ¿algo más que aportar? Bueno, pues quizás la última novedad, Ujú. que es que no es que vuelva la serie, pero Michael Mann pues ha producido una serie que se llama Tokyo Vice, o sea que la podríamos traducir aquí como Corrupción en Tokio, que no es un spin-off, no es una continuación, pero también se mueve dentro del mismo terreno ah, de policíaco, criminalidad, tráfico de drogas, asesinatos, extorsiones y todo eso, obviamente, como indica el título, en Tokio, no en Miami. Eh, es verdad que la serie parte de una novela de Jake Adelstein y eso pues no quiere decir que el título pues bueno, fuera un título trampa para enganchar nostálgicamente a los espectadores, pero claro, que cojas una novela que se titula Tokyo Vice y se produzca una serie de televisión que detrás de ella está Michael Mann, que es el Mm. creador de Corrupción en Miami, pues parece demasiados elementos enlazados como para ser casualidad. Un poquito sospechoso, ¿eh? Un poquito sospechoso y a lo mejor detrás Sí, puede haber el temor de que se meta la pata y digan, hombre, que yo me esperaba algo igual que lo que vi en los 80 y no tiene nada que ver. pero en este caso Mm. no va a tener nada que ver, Claro. salvo un poco en ese perfil de historias duras, crudas digamos, con ambivalencia moral. Eh, pero claro, no es cuestión de ir y esperar que vamos a ver una réplica de Corrupción en Miami, pero en Tokio. Va a ser otra cosa distinta. Pero bueno, digamos que es un uso de la carta de nostalgia por parte de Michael Mann sin digamos, tirar por una nostalgia directa, sino por una nostalgia insinuada. Veremos cómo es ese Tokyo Vice, pero sin duda, después de este recorrido, Manu, a mí me apetece muchísimo volver a ver algún capítulo de Miami Vice o por lo menos algún momento, como decía antes, con esa música y esa banda sonora que marcó la época de algunos, que tenemos una edad y que seguramente, hombre, ver algún capitulito siempre nos puede traer buenos recuerdos. Sí, sí, no, dos cositas que me acabo de Sí, acordar que no hemos comentado y muy rápidas. sí. Una, porque me acabo de acordar por lo que comentas tú de revisar algunos capítulos. Algunos de los grandes directores de la década de finales de los 80 y principios de los 90 empezaron dirigiendo capítulos de corrupción en Miami. Y después son capítulos que a día de hoy, evidentemente, pues puede haber envejecido un poco, pero no ha envejecido tanto como otras series de la época, porque cada episodio de corrupción en Miami costaba una pasta gansa. Era la serie más cara de la época, e incluso se decía que lo que costaba hacer un episodio de Corrupción en Miami, uno solo, superaba el presupuesto de un año de el Departamento de Narcóticos de la Policía de Miami. Ostras. O sea que podían haber acabado Así, con la claro, droga. así Sony creo que vestía la ropa que vestía y Claro, conducía el coche que claro, conducía, que así te con la digo. pasta que había ahí, pero no, después te ibas al Mm, mundo real y veías que no, mm, ahí no gozaban de, mm. de ese, de ese presupuesto.
Bueno, pues a tener muy en cuenta también, sobre todo a la hora de visionar esos capítulos antiguos y ver la mano de esos directores que dejaron su impronta también en una serie mítica y que vamos a recuperar. Manu, pues la verdad que un placer haber hablado del pasado, del futuro también y de, bueno, de series que también marcaron un punto de inflexión dentro de, como decíamos antes, ¿no? De esa imagen que tenemos de los policías, que cambió muchísimo y que muchos policías habrán dicho, anda, que voy a llevar yo esa pinta y ese coche. Ojalá el Sí, sí. coche, la pinta no sé. Bueno, tú imagínate, Ujú. imagínate los policías de la época, los policías de Miami de la época con hijos adolescentes viendo la tele y diciendo, y papá, ¿tú por qué no eres así? Claro, es verdad, es verdad. Qué faena le hicieron, ¿no? Qué faena, cómo marcaron a esa generación, sin duda. Pues Manu, como siempre, un placer escucharte y disfrutar de este mundo del cine y ya sabes que, bueno, en un próximo capítulo seguiremos ahondando en grandes historias que siempre encuentras, no sé cómo lo haces, pero siempre das en el clavo y cada día hay más seguidores y lo hemos notado también el incremento de reproducciones, así que también gracias a todos aquellos y a todas esas personas y a ti que estás escuchando que le das al play a este contenido y como siempre te digo Manu, para acabar, pues que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta el siguiente Manu, cuídate. Hasta la siguiente. Y hemos terminado este podcast, ha terminado este podcast y estoy seguro de que había cosas que no sabías, que te hemos contado tanto Manu como yo, de corrupción en Miami y de lo que está por venir. Bueno, y lo que está por venir son más podcasts, más contenido y más entretenimiento, que estoy seguro de que cuando lo escuchas con tranquilidad, en tus auriculares, con total sosiego y paz, seguro que el tiempo notas que lo has empleado de una manera óptima. Como siempre, sabes que estamos en worldmedia.es, en las redes sociales como World Media Spain y en iVoox, en Spotify, en Spreaker, donde tú quieras puedes escuchar este podcast. Así que hasta un próximo capítulo, soy José Luis Martín y como siempre te digo, te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.